Mi nombre es Adolfo Mazariegos. Carlos, bienvenido. Un placer, Adolfo, y un gusto poder estar con todos los amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV. Y los que nos ven a través de las redes. Es verdad, nos ven a través del Facebook también. Y del Facebook, del YouTube, Instagram. hasta en TikTok y bueno, no sé si alguna más. Bueno, no sé qué más plataformas, pero bueno, nos ven por varios de los medios, ¿verdad? Vamos a arrancar con un tema interesante para el día de hoy, ¿verdad? Tenemos el tema de... Estamos en esa recta final, esos últimos tiempos, y hay características que habla la Biblia acerca de esos tiempos finales. Sí, me gustaría aclarar, porque bien dijiste que estamos en los últimos tiempos, y es verdad, yo conocí al Señor en 1987. Desde 1987 se viene hablando, y ya desde antes, que estamos en los últimos tiempos. En verdad, los cristianos del primer siglo, sobre todo el apóstol Pablo, que tenía y hablaba con esa urgencia que está en los últimos tiempos, siempre hemos vivido con esa circunstancia de que estamos en los últimos tiempos. Ningún problema en admitir que muchas veces hubo errores de apreciación, de interpretación, pero sí estamos viendo hoy que estamos en el mes de marzo del 2023, hoy estamos viendo algunas características terroríficas y tremendas, donde podemos ver claramente que nos estamos acercando a unos tiempos muy dramáticos, en donde vamos a ver a través de la enseñanza de hoy, que precisamente son características que nos muestran que estamos en los últimos tiempos. Y me gustaría ver, que leas por favor en Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 18 al 23. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bien, aquí hay mucha, como se dice aquí en España, mucha tela para cortar, pero sí, intentaremos hacerlo de una manera que se pueda comprender. Cuando dice ya es el último tiempo y habla del espíritu del anticristo. Una de las características que nos va a mostrar el último tiempo es un espíritu anticristiano. Anticristo habla de una persona que va a ser real en un gobierno mundial, que ya hemos visto en programas anteriores acerca de esa persona que se va a manifestar. Entonces, cuando oímos del gobierno mundial, recuerden que el gobierno mundial, este nuevo orden mundial o nuevo gobierno mundial que quieren hacer, porque el nuevo orden mundial nos va a llevar a un gobierno mundial. Así es. Y cuando se hable de un gobierno mundial, la Biblia habla de un anticristo, del anticristo que se va a sentar a gobernar el mundo. Eso es lo que nos habla. Ahora, el apóstol Juan, aparte del anticristo, dice, ya hay muchos anticristos en medio de vosotros. Habla del espíritu, de un pensamiento anticristiano, de un deseo anticristiano, anti todo lo que huela a Dios y a Cristo. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver hoy, y hay una efervescencia anticristiana tremenda, terrible. Tú puedes hablar en los colegios de cualquier cosa, pero no hables de Cristo. En los colegios, que se hable de Ramadán, pero no de Cristo, no de la Semana Santa.
Por ejemplo, si eso no es el espíritu del anticristo, o sea, no habla de, del anticristo en sí, sino de una corriente de pensamiento anticristiano que se va a ir apoderando de la sociedad. Y eso es lo que está sucediendo. Hoy puedes hablar de cualquier aberración, pero no hables de Cristo, no hables de Dios. Y lo podemos, puedes probarlo en cualquier ámbito. En el trabajo, en el trabajo, en una plaza cuando están haciendo campañas evangelísticas. Quizás de momento, hasta ahí, hasta ahí quizás no tengamos problemas. Pero ve un colegio. Ve a un colegio y vas a ver, y lamentablemente no es que quiero hacer una comparativa con el mundo musulmán, simplemente para que nos demos cuenta la diferencia. Las niñas que van con, con los velos esos que utilizan tradicionalmente, nadie les dice nada. Pero si tú, ¿a cuántos niños, si tú le llevan una cruz colgando, a que le echan una bronca? Sí, o empiezan sí, lo empiezan a ver como un bicho raro. No solamente como un bicho raro, no como llevas eso, que ofendes a otro. Ofendes. ¿Cuántas cosas se cercenaron del cristianismo o se cercenan de la sociedad en cuanto a Cristo porque ofenden a? Pero otras cosas no ofenden. Es cierto. Entonces, esto es parte del espíritu del anticristo. Ahora, una cosa es en el ámbito extra de la comunidad cristiana. Pero aún dentro de la comunidad cristiana, una de las características va a ser que se va a manifestar y van a ir adoptando esas cosas del mundo. Por eso es tan peligroso cuando permitimos que el mundo, el pensamiento de este mundo permee la iglesia. Permee hacia la iglesia y la iglesia lo vaya aceptando. Porque ahí se va a manifestar lo que dice en el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, gente que se va a manifestar el espíritu del anticristo dentro de los que eran iglesia para que se manifieste que no eran verdaderamente iglesia. Gente que terminará creyendo en lo de este mundo o queriendo adaptar la iglesia a este mundo, como iglesias que permiten prácticas o aceptan prácticas que están reñidas con la palabra de Dios. Por eso hay un versículo que dice, no os conforméis a este mundo, porque la iglesia va tomando forma del mundo y esa parte de iglesia que va tomando forma del mundo al final termina saliendo. Exacto, porque recordemos, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, y este es el versículo que marcó mi vida, dice que la corriente de este mundo es conforme, o sea, tiene la forma, el corazón del espíritu del príncipe de este mundo. ¿Quién es? Del diablo, de Satanás. Por lo tanto, cuando la Biblia nos advierte a nosotros que no recibamos y adoptemos las cosas de este mundo, es porque en definitiva no quiere que adoptemos los pensamientos que nacen del mismo infierno. Sí. Entonces, por eso es esto. Y la iglesia que no se cuide, el pastor que no cuide, que los lobos se le infiltren de esta manera, va a tener una iglesia que va a estar permeada por el pensamiento de este mundo. Y cuidado, y esto sí es profético, pastores van a tener que ser valientes. Como David se enfrentó al león, como el pequeño David se tuvo que enfrentar al león y al oso para cuidar el rebaño, así nos vamos a tener que enfrentar contra el espíritu del anticristo que va a querer permear y que te van, por no permitir esas prácticas, te van a llamar intolerante, te van a llamar antidemocrático, te van a llamar fascista, te van a llamar un montón de cosas. Pero ahí es donde, porque recordemos, este mundo prefirió a Barrabás y no a Cristo. Y eso seguirá sucediendo. Y la cuestión es, ¿en qué punto estarás tú como pastor cuidando de
tu rebaño y cuidando de la sanidad en el rebaño. Y has mencionado lo del oso, lo del león, pero también del gigante, de Goliat. O sea, gigantes que se van a levantar. Sí. Y tenemos que ser valientes. Ahora, lo interesante, versículo 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis. O sea, está hablando que no ignoran la verdad. Y hay muchos que llevan tiempo estudiando la palabra y no ignoran la verdad. La cuestión es que la verdad no solamente hay que estudiarla, hay que creerla y hay que vivir por esa verdad. Aquí hay gente, e involucra gente que conocía la verdad. La conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Sí. Hay que vivir por esa verdad. Bien, vamos a continuar. Vamos a, en medio de todo esto, vamos a ver algunas características de cómo se va a exacerbar ciertas características en las personas en el último tiempo. Ciertas características. Al principio dije, durante muchos años se viene hablando de que estamos en el último tiempo. Y entonces, pero esa misma gente, cuando ve lo que está viendo, dice, ¿cómo puede ser que suceda esto? ¿Y qué te piensas que serán los últimos tiempos? ¿Un camino de rosas? No. Los últimos tiempos, yo sé que están los que creen en el pretribulacionismo y que piensan que cuando suceda lo que tiene que suceder, ellos ya no estarán aquí en la tierra porque serán arrebatados. Lamento no compartir eso. Me gustaría, ¿cómo me gustaría? Porque yo no soy masoquista, no me gusta sufrir, pero la Biblia no me dice eso. Me gustaría creer eso, pero no puedo creer eso a tenor de lo que me dice la Biblia. Entonces, no vamos a entrar en tema escatológico específico, pero sí reconocer que si estamos en los últimos tiempos, vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Sí. El versículo 1. Versículo 1. Bueno, dice carácter de los hombres en los postreros días. O sea, cómo se van a manifestar los hombres de esos postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo serán los postreros días? Decimos que estamos en los últimos días. ¿Cómo serán? Tiempos peligrosos. Nos gusta vivir en paz, ¿no? Sí. Ay, cómo nos gusta. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cómo nos gusta, no? Sí. Y que cuando dice, y todo te irá bien. ¿Cómo nos gusta? Pero la misma Biblia que dice eso, aquí dice que los últimos tiempos serán peligrosos. Difíciles, dificultad. Difíciles, dificultad. Por eso cuando vemos los cambios abruptos que está habiendo en los últimos 3 años, ya hubo cambios. A partir del 2001, a partir de lo de las Torres Gemelas, hubo un cambio en el mundo tremendo y cosas se aceleraron. Pero a partir del 2018, 2019, con la pandemia, se están acelerando cambios terribles, terroríficos, que se están notando a nivel económico, social, político, hasta en la naturaleza, que la están estropeando con un montón de cosas. Entonces, esos son los tiempos peligrosos. Lo que tú estás viendo y que te agobia y que dices, yo no quiero ver más un telediario porque me agobia, es porque son los tiempos peligrosos que habla la Biblia. Así es. No es otra cosa. Seguimos, vamos con... Porque aquí vamos a tener que ir característica por característica. El versículo 2, por favor. Versículo 2 de 2 Timoteo capítulo 3. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, o sea, egoístas. Narcisismo, decía yo. Narcisismo, exacto. Bueno, lo estamos viendo, el narcisismo que hay. Terrible narcisismo, desde dirigentes políticos, el narcisismo que hay en la sociedad, donde todo el mundo quiere verse bien, todo el mundo quiere resaltar, bueno. Donde lo más importante es la imagen, ¿verdad? La imagen. Y el egoísmo, que piensan en sí mismo, no piensan en el prójimo, no piensan en los demás.
Sigue. Avaros, vanagloriosos. Vamos con avaros, que aman al dinero. La Biblia dice que la raíz de todos los males El amor al dinero. es el amor al dinero. O sea, la avaricia es donde se forja todo el mal en el corazón del hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Y siempre hubo avaricia. Siempre. No podemos negar de que la avaricia estuvo desde siempre en el corazón de las personas. Ahora, hay una realidad también, y es que en este tiempo la avaricia está terriblemente diseminada. Todo el mundo quiere tener dinero, y la avaricia está emponzoñando las relaciones. Entonces, sigue. Vanagloriosos. Altivos, fanfarrón, que viven para la vanidad. La Biblia dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Pero la gente ahora, hoy por hoy, vive por y para la vanidad. Por y para la vanidad. Buscando su propia gloria también, ¿verdad? Sí. Hace unos años me sucedió algo que, hablando de esto, un chico, un joven, me dice: pastor, me estás matando. Le digo: ¿por qué? Me dice: porque yo vivo de la vanidad. Claro, él se dedicaba al mundo de la moda. Perdón. Entonces, hay mucha industria de la vanidad, y lo vemos hoy en día en la impostación que hacen las personas en las redes sociales, porque las redes sociales quieren mostrar, o mucha gente muestra a través de las redes sociales una vida que verdaderamente no es. Entonces, esa impostación es vanidad, muestran lo que no son o lo que quisieran ser, la vanidad de la vida. Sí, y entiendo yo por vanidad, por algo vacío. Vacío, vacuo, vacío, exacto. Sigue. Soberbios. Vanagloriosos, soberbios. Soberbios. La palabra, el soberbio es aquel que siempre quiere estar por encima de otros. El altanero. Orgulloso. Sí, sí, también. El soberbio, el orgullo y la altivez de espíritu tienen pequeñas diferencias conceptuales, pero son básicamente lo mismo. Son primos hermanos. Sí. Y hoy vemos todo eso de una manera tremenda. Y cuidado, que aún estos espíritus, estas características, podemos verlas si rascamos, porque lo importante no es solamente ver esto y discernirlo en el mundo, es discernirlo en nuestras vidas y discernirlo en la iglesia, porque en la iglesia vamos que hay egoístas, vamos que en la iglesia hay quienes aman el dinero, vamos que hay soberbios, vamos que hay altaneros, ¿sí o no? Sí. Ahora, vamos con otra característica, otra palabrita. Blasfemos. El blasfemo es aquel que injuria, que habla mal de, y en este caso habla mal de Dios. Y habla mal de Dios y habla mal de los siervos de Dios, de la iglesia y de las cosas de Dios. Como nunca hoy, antes, hasta hace unos años, aún en sociedades como por ejemplo en Estados Unidos, cuando se hablaba de alguien respetado, era un pastor, el reverendo. Como aquí era bueno, esa es una sociedad más bien protestante, en una sociedad católica como la española, antes cuando se hablaba del cura, del sacerdote, era alguien respetado. Estaban dentro de las personas respetadas. Ahora, no. Todo lo que tenga que ver con Dios y todo lo que tenga aquello que represente a Dios, es blasfemado, es injuriado tremendamente. Entonces pasamos de un respeto reverencial que había antes a ser
menos valorado e injuriado. Así es. Continuamos. Desobedientes a los padres. Esto habla de la rebeldía. La rebeldía contra los padres como rebeldía contra todo lo que sea autoridad. Sí. Todo antes un padre decía algo y en la casa se cumplía sí o sí. Hoy en día ni siquiera el Día del Padre quieren festejar. Como esa profesora, pero resulta que lo que sucedió con una profesora de la ciudad de Jerez, que no quería festejar el Día del Padre porque daba excusas de que había niños que tenían otras realidades familiares. Yo me crié sin padre y no tuve ningún trauma. Yo me crié sin padre y lo que me hizo valorar más es a mi madre, que hizo de madre y padre. Y no tuve ningún trauma de esas mentiras que están diciendo. Y eso que hizo esa profesora de Jerez, me voy enterando que se repitió en varios sitios. Y lo que hay que hacer es poner fino a esos profesores, enfrentarlos sin faltar el respeto, pero enfrentarlos y enfrentar a esos políticos que promueven este tipo de cosas, con respeto, pero haciendo notar, porque este es el espíritu del anticristo. Así es. La rebeldía a los padres, quitarle la autoridad a los padres, que en definitiva eso es lo que promueve toda rebeldía contra todo lo que huela a Dios, porque la familia la creó Dios, por eso son antifamilia. Sí. Por eso se es antifamilia, porque la autoridad de los padres sobre los hijos la creó Dios como algo natural. Por eso son antiautoridad y le están quitando toda autoridad a los padres. Y lamentablemente nuestro sistema educativo está promoviendo esto a nuestros niños. En los sistemas educativos están promoviendo de que ellos se rebelen contra los padres. Y no solamente eso, tú tienes derechos, le dice a los niños. Sí. No, tú puedes decir esto. Están promoviendo cosas. Por ejemplo, hace pocos años, no muchos, te estoy hablando 5, 6, 7 años más, no, fue muy conocido una publicación en la red social de un profesor de pequeñitos que decía, este profesor de una marcada tendencia sexual, decía, no veo el momento de poder enseñar y disculpen que sea así, pero esto estuvo publicado por todos lados, no me lo invento yo, de poder enseñar, y hablaba de las virtudes, de ser penetrado. Eso es el espíritu del anticristo. Sí. Y tú decías del sistema educativo, yo vengo diciendo que los colegios, los centros educativos se están convirtiendo en sinagoga de Satanás. Enseñando a los niños, pues eso, ese tipo de ideas. Si alguno quiere tener su tendencia, que la tenga, pero a los niños, romperles la inocencia con cualquiera de las otras, porque bueno, eso es acerca de un tipo de tendencia, pero la otra, hasta la heterosexualidad, no es el ámbito adecuado, la educación. Eso es el ámbito adecuado para enseñar ese tipo de cosas, es el hogar. Así es. No. En el hogar no hay que enseñarle matemáticas o geografía en el hogar. En el hogar se le enseñan cuestiones morales. Cada padre le enseña su moralidad, lo que con respecto a su conciencia tenga. Pero en un colegio lo que hay que enseñar son las asignaturas, que para eso son profesores. Exacto. Sigamos, por favor. Continuamos. Ingratos. Desagradecidos. Estamos en una época del desagradecimiento de una manera. Antes dábamos gracias por todo. Ahora se van creando unas generaciones donde no te agradecen nada. Al contrario, tú tienes la obligación son todas obligaciones, todos derechos y nada. No tengo ninguna obligación yo. Exigencias. Exigencias. Eso es parte de
ser ingrato, de ser desagradecido. No damos gracias. Vas en un servicio público de transporte y cedes el asiento a alguien. Yo no lo hago para que me den gracias, yo lo hago por una cuestión de respeto, por una cuestión de solidaridad, pero ni siquiera las gracias te dan. Parece que todo va perdiendo. Y eso es un ejemplo, quizás el más tonto. De tantos. Pero hay gente que es hasta desagradecida con Dios. Así es. Sigamos, por favor. Impíos. Impíos. Se asemeja a irreverentes, malvados, perversos. Hay mucha perversidad. Y hay mucha perversidad en los corazones. Mira lo que está... ayer estábamos con mi esposa, no, antes de ayer, con mi esposa y se asombraba porque en la ciudad de donde ella es, unos jóvenes le pegaron a un anciano una paliza y lo grabaron en sus redes sociales y lo subieron. Pero resulta que eso no es algo casual. ¿Cuántos? Hace pocos años, a un indigente lo han prendido fuego en un cajero automático. Cosas así. Hay maldad creciente. Sí, y bueno, me gustaría puntualizar algo hablando acerca de esto, porque hemos hablado acerca de este último tiempo y alguien puede pensar y decir, bueno, este tipo de características en otro tiempo se daba. Lo que pasa es que estamos hablando que se va a ampliar, ¿verdad? Ampliando, sí. Se va ampliando. O sea, a ver cómo te puedo decir. Voy a dar un ejemplo. Una gripe, 2 gripes, 3 gripes en el barrio no hacen nada, pero si hay 50, 60, 100 personas con gripe en el barrio, ya hablan de una epidemia de gripe. Sí. Entonces vamos a utilizar esta alegoría para darnos cuenta. Un caso, 2, 3 casos aislados, bueno, son casos puntuales, pero lamentablemente todo esto... Cuando vemos las noticias, esas noticias que tú ya no quieres ver, ni leer, ni escuchar, porque te atragantan la comida, porque lamentablemente los telediarios generalmente están o al desayuno, o a la comida, o a la cena. Justo ese tiempo, sí. Entonces no se quiere ver porque te atragantan, pero esos telediarios, cuando tú lo ves a la luz de la palabra, son los que te están mostrando la realidad del mundo en que estamos viviendo. Sí. Entonces, sigue con el otro. Sin afecto natural. La gente ya no tiene afecto natural, no respeta a nadie. Son gente con corazón endurecido hacia la familia. Porque antes el afecto natural era a mi padre, mi madre, mi hermano, el afecto natural, mis abuelos, pero ahora no lo hay. Así es. Implacables. La palabra implacable, fíjate, es una palabra que se traduce de algo así, sin libación. ¿Por qué? Porque antes cuando hacíamos un trato, tú y yo, hacíamos un trato por el cual zanjábamos un problema, teníamos un problema, una diferencia, y nos poníamos de acuerdo y la zanjábamos, se libaba, o sea, se hacía un brindis, para así decirlo, algo parecido, con un brindis. Entonces, sin libación viene de aquel, soy implacable, no me importa estar en paz contigo. No me importa zanjar los problemas contigo. Y esa es algo, antes la gente buscaba estar en paz con los vecinos. Aquí no. Ahora no les importa. No les importa. Y cuando la Biblia dice, en tanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Estad en paz con todos. Seguimos, dice calumniadores. De ahí, en el original griego, viene la misma palabra que diablo. Habla de mentiras. Diablo significa padre de mentiras, un calumniador es un mentiroso. Y hoy en día vemos como la gente calumnia, miente, habla mal, dice mentiras. Si yo digo algo erróneo de ti, a sabiendas,
soy un calumniador, soy un mentiroso. Y hoy en día lo vemos en los telediarios, en los programas de debate, tertulianos que mienten, vemos que mienten periodistas, presidentes de gobierno, de uno y otro partido. Aquí en España nos han mentido y nos mienten en la cara. Y fíjese, diablo. Sí. Y Jesucristo le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, por lo tanto, el que vive de las mentiras, calumniando y mintiendo. Y cuando vemos las sesiones de control del gobierno en el Congreso de los Diputados de uno y otro que mienten o dicen medias verdades, son calumniadores, hijos del diablo. Cuidado, no lo digo yo. Si alguno quiere hacerme algún problema a mí, yo te voy a decir, cuando quieras, hablas con el Espíritu Santo, que fue el que escribió la Biblia. Amén. Si te sientes ahí, ¿cómo te puedo decir? Identificado y te sientes como que te está atacando, no soy yo, porque yo no escribí la Biblia. Entonces, tómatela con el Espíritu Santo, si tienes los arrestos. Continuamos, dice, intemperantes. Bien, son personas que no tienen control. No hay dominio propio. No hay dominio propio. Hay gente que pierde el control. Pierde el control. Hay gente que pierde el control cuando bebe. Gente que pierde el control con las drogas. Cuando se enfadan. Gente que pierde el control cuando se enfadan. Gente que pierde el control porque les da igual, porque no hay temor a la represalia. Ahora resulta que como... a ver, hay mucho aquí, pero hay gente que le gusta perder el control porque dice, total, no pasa nada. Sí, la falta de dominio propio es darle también rienda suelta a mi carne. Exacto. Según mi emoción, estoy emocionado. En mi tierra dice, hay quienes se hacen los locos para pasarla bien. En el sentido que pierdan el control total, la pasan bien. Otros son los que tienen que apechugar. No. Fíjate, sigue con la siguiente. Crueles. Salvajes. Hay una crueldad tremenda. Claro, ¿cómo no se va a manifestar la crueldad cuando no hay mayor crueldad que la que se hace con el niño o niña? Niño o niña, no hay niñe. Niño o niña en el vientre de su madre. Sí. Cuando se aborta no hay mayor crueldad que esa. Y no estoy frivolizando. Frivolizar es cuando se canta a favor de, o por qué lástima que no abortó la madre de fulano de tal. Eso es frivolizar. No se frivoliza. Se busca encontrar soluciones genuinas, satisfactorias. Pero esas que frivolizar es cuando cualquier solución es, la única solución es el aborto. Frivolizar es mi cuerpo. No, no es tu cuerpo. La ciencia dice otra cosa. Lo siento. Mira, lo siento. La ley puede decir lo que quiera, pero la ciencia dice otra cosa. Ahora que la ley se quiera saltar la ciencia, bueno, allá ellos. Allá ellos. Pero la ciencia dice otra cosa y la conciencia te dirá otra. Así es. Continuamos, dice, aborrecedores de lo bueno. Eso sí que son contrarios a todo lo bueno. De hecho, pienso que cambian lo bueno por lo malo y le ponen otra etiqueta. Exacto. Están aborreciendo lo bueno. Están aborreciendo lo bueno, lo justo, lo verdadero, y amando lo malo y procurando y promulgando lo malo. Sí. Continuemos. Traidores. Entregados al enemigo,
traidores a sus padres, traidores a sus convicciones, traidores a tantas cosas. Y cuidado, traidores a sus convicciones y traidores a Dios y traidores a la palabra. Porque si yo prefiero, esto es para aquellas iglesias, hay quienes prefieren traicionar sus convicciones que tener confrontaciones con familiares, con amigos, con colegas, con quien sea. Está bien, si quieres ser amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. Eso dice la Biblia, sí. Impetuosos. Precipitados. Gente impetuosa que precipita, atropellados y que atropellan a los demás. Que no les importa a los demás y van... No les importa, lo atropellan. Sí. Infatuados. Esto significa hinchados de orgullo y de arrogancia. Los hay, ¿no? Sí, claro. ¡Wow! Amadores de los deleites más que de Dios. Exacto. El hedonismo. Hedonismo. Ahora, sigue, por favor. Que tendrán apariencia de piedad. Esto es muy claro, ¿verdad? La apariencia. Sí. Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien. Vamos a saltarnos una parte porque el tiempo no nos va a dar. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 11. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y el amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que precisamente en las cartas a los tesalonicenses es que habla de los últimos tiempos. Les dice precisamente, vosotros no estáis en tinieblas, o sea, no estáis ciegos a todo esto que está sucediendo. Y así nos habla a nosotros, en este caso nos habla a los creyentes, no estamos ciegos de todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, prestemos atención qué está ocurriendo. No estamos ciegos porque tenemos la palabra. Entonces, la palabra es la que nos alumbra de tal manera que con la luz de la palabra podamos ver y distinguir lo que está aconteciendo alrededor nuestro. Sí. Que todo esto no nos tiene que sorprender. A veces a mí, yo sé que no debería, y de hecho me contengo muchas veces, pero a mí me exaspera cuando muchas veces los creyentes dicen, y asombrado lo que está sucediendo, pero hijo, ¿qué has leído en la palabra? ¿Qué está pasando? ¿Qué esperabas que suceda cuando habla de que el espíritu del anticristo está en el mundo? Y es el que cada día va ganando y predominando en el mundo. ¿Qué esperas que te sorprenda cuando salen a luz, como salen últimamente, negocios que hacen los políticos y mordidas y tramas y qué esperabas? La ambición, la avaricia.
¿Qué esperabas cuando un político te miente? ¿Qué esperabas cuando hay injusticias? No es otra cosa que la manifestación de la maldad anticristiana. Esto significa que, por un lado, arrinconamos al cristianismo y nos queremos deshacer de la cultura judeocristiana que dominó Europa, que fue la que levantó Europa. Porque esta Europa en la que vivimos y que se considera tan culta, surgió de la base de la cultura judeocristiana. Entonces, ahora resulta que están queriendo deshacerse, arrinconar, quitarse el yugo, entre comillas, ¿no?, de la cultura judeocristiana. ¿Y qué piensas que va a venir como consecuencia? Pues está claro, ¿verdad? La manifestación del espíritu anticristo. Sí, que es lo que hemos estado leyendo. Exacto. Entonces, no va a haber un vacío, porque hay algunos que dicen, nos quitamos el cristianismo de encima, esta pesadez. ¿Y tú qué te piensas? ¿Que va a haber un vacío? No. No. Lo que no quieras de luz, va a haber tinieblas. Lo que no quieras de la bondad de Jesucristo, le vas a dar lugar al anticristo. Y eso es lo que se manifestó. Entonces, tanto darle la espalda a Dios, la consecuencia es la proliferación de lo que estamos viendo. Así es. Y también hay un versículo que dice que la maldad aumentará. Sí. Está escrito, es que va a aumentar y está aumentando y lo estamos viendo. Fíjate, Jesucristo hizo dos comparativas de cómo iban a ser los tiempos finales. Dice, por un lado, será como los días de Noé. Los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Estaban comiendo, bebiendo, pero la maldad había aumentado muchísimo también. Y dice, todo el designio de ellos era constantemente el mal. Y dice, la tierra estaba llena de violencia. Sí. Los designios de ellos eran siempre hacia lo malo y la tierra estaba llena de violencia. Entonces, una de las características que nos mostró Jesucristo que iba a haber en los últimos tiempos es violencia y pensamientos hacia lo malo. Decisiones hacia lo malo. No hay más duda. Por lo tanto, no te extrañes. Y con esto no quiero decir desalentarte, sino que quiero mostrarte. El gran problema de la iglesia es que no clama Maranata, ven, sí, ven Señor Jesús. Porque la iglesia está bastante cómoda. Sí. Salvo en otros países, hay partes en el mundo donde está perseguida, pero aquí en Occidente está bastante cómoda. Entonces no clama. Es más, hay algunos que dicen, no, espera, Señor, que todavía no me he casado, no he tenido hijos, todavía no he podido realizar, espérate un poquito. Y no se dan cuenta. Sí. Y el segundo ejemplo, la tierra en los tiempos finales iba a ser como en los días de Noé. Y la otra como en los días de Sodoma y Gomorra. Sodoma. ¿Qué era Sodoma y Gomorra? Eran dos ciudades sobre las cuales cayó el juicio de Dios porque había una proliferación de perversión sexual. Sí. Perversión sexual de todo tipo. ¿Qué estamos viendo hoy? Una perversión sexual. Perversión y depravación sexual que llega hasta los colegios. Porque en los colegios, en las escuelas, lo que hoy se está enseñando y lo que hoy están haciendo, hace pocos años atrás, muy pocos años atrás, era constitutivo de delito. Sí. Y ahora a lo malo le dicen bueno. Sí, cómo han cambiado las cosas. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Se dan cuenta los tiempos en que estamos? En pocos añitos fue así. Fue así. Vamos a terminar con Hechos, en Hechos capítulo 2, versículos 17 al 21. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, el apóstol Pedro estaba recordando las profecías de Joel. Esta profecía fue dada por el profeta Joel y dice que en los postreros días, en los últimos días, el Señor, en medio de todo esto, dice, porque, a ver, es verdad que he hablado y he mostrado la parte negativa, pero la parte positiva y que nos tiene que alegrar tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. En medio de toda esta perversión y en medio de toda esta desazón, en medio de todo esto, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, sobre todo el que invoque el nombre del Señor, sobre todo aquel que le busque de todo corazón. Dios derramará de su Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, que ese derramamiento que Dios quiere sobre cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia, en medio de todo esto, no tiene que estar amedrentada, lo que tiene que estar es preparada y buscar estar lleno del Espíritu Santo en forma fervientes en el Espíritu, dice la Biblia. Amén. Ese avivamiento, ¿verdad? Que es necesario que venga a la iglesia. Exacto. Y entonces vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esos hijos y esas hijas que el espíritu de este mundo se los quiere engullir, hablando en el sistema, ¿no? Cuando estamos llenos, tus hijos, que tienen que soportar toda esa persecución ideológica en los colegios y todo eso, tus hijos serán llenos del Espíritu Santo y los jóvenes, hijos e hijas profetizarán, hablarán la palabra, hablarán con una autoridad, se levantará una generación. A mí me encanta lo que está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, en medio de la cultura woke, de la cultura queer, en medio de todo eso, está habiendo avivamiento, lo que se habla de la Universidad de Asbury. Sí. Pero resulta que está saltando a otras universidades y está saltando a algunos colegios, institutos de Texas. En medio de todo eso, con toda la opresión gubernamental, con toda la opresión del sistema, sin embargo, se están levantando hijos e hijas que están profetizando y que verán visiones y soñarán sueños. Pues anhelamos eso como padres, ¿verdad? Los que tenemos hijos. Es que cuando tú dices profetizarán los hijos y las hijas, yo digo, eso anhelamos nosotros verlo. Con nuestros propios hijos y nuestras hijas. ¿Cómo queremos que profeticen ellos? Pero para ello tenemos que buscar del Señor y doblar rodillas, clamar, velando, orando y ayunando. Mira, Miguel Díez siempre dice... Cuando yo lo conocí a Miguel Díez en Montevideo, fue año 2000, él fue el 2003, que yo vine para aquí, te estoy hablando de 2002 aproximadamente, y me impactó porque verdaderamente él hablaba lo que muy pocos hablan, y es que la iglesia tendrá que pasar por momentos difíciles para que verdaderamente ore, para que verdaderamente clame. Es más fácil juntar a un grupo de pastores para comer que para orar y ayunar y clamar. Esto dicho por un amigo mío que es pastor y que se mueve en círculos pastorales. Yo se lo comenté a él y él me dijo, es verdad. Entonces, tendrá que venir un proceso ahí. Un proceso, un sacudimiento. Es necesario. Porque cada uno está trabajando muy fuerte en su área, en lo suyo, la visión, lo que Dios... Pero cuesta reunirse para orar, ayunar. En cambio, cuando vengan los problemas difíciles,
venga a apretarnos las tuercas la situación, ahí ya no habrá programas como cuando sucedió con la pandemia. Cada uno dejó su programa, cada uno dejó todo para dedicarnos a orar y ayunar. Y entonces el Espíritu Santo se derramará. Es necesario, es que es importantísimo y es muy necesario. Y bueno, pienso yo que el Señor ya tiene planificado, ¿verdad?, cómo trabajar con su iglesia, y vendrán tiempos más difíciles. Más difíciles. Pero es necesario. No es para ponerse mal. Recuerden, tiempos difíciles, la gloria de Dios. Así es. Tiempos más difíciles, pues vamos a doblar rodillas y vamos a clamar más al Señor. Y vendrá un derramamiento del Espíritu Santo como prometió Joel. Así es. Carlos, gracias. Un placer. Gracias a todos los oyentes y televidentes. Les animamos a doblar rodillas, a buscar más del Señor, cada día más, y que podamos tener ese avivamiento como iglesia. Dios les bendiga, hasta la próxima.